Primero, me parece muy linda esta oportunidad de poder hablar con comunicadores populares. Muy linda la posibilidad de estar también en CIESPAL, que es una institución respetada en toda América Latina y que ha servido para la formación de muchos comunicadores, investigadores y periodistas que tienen que ver realmente con la comunicación popular de nuestros países. Y hoy la propuesta que les hago es: pongámonos a trabajar. O sea, simplemente en los minutos siguientes voy a intentar de provocarlos con la cantidad de temáticas que quizás no puedan encontrar en libros, en textos, pero que tienen que ver con nuestras realidades de todos los días, que tienen que ver con dónde estamos, dónde vivimos, qué estamos haciendo y cómo debiéramos hacerlo. Y les pido que trabajemos juntos y que todos aquellos temas que estén de acuerdo, quieran opinar, debatir, considerar y demás, vayan anotándolos, así podemos tener después alguna media horita de idas y vueltas y demás. Esto no es la Biblia, ¿eh? Esto es simplemente la posibilidad de poner sobre la mesa una cantidad de temas que hacen a nuestro trabajo cotidiano, nuestro trabajo diario. En varios cursos de comunicación popular que hemos dado, por ejemplo, en toda la Argentina, con la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual, insistíamos en una frasecita que era que lo importante no era cómo poner una antena, sino saber para qué ponemos la antena. Y este es uno de los problemas más grandes que tenemos con la comunicación popular, donde muchos queremos tener una radio, una televisora, pero realmente no sabemos para qué la queremos. Primero que todo, creo que tenemos que aterrizar, largarnos en paracaídas y saber dónde estamos. En América Latina estamos viviendo un proceso de reinvención de nuestras democracias, de tirar por la borda a todos aquellos que nos enseñaron que la democracia era la posibilidad de ir a votar cada 4 o 6 años, elegir un presidente que siguieran gobernando las élites, para pasar a un nuevo tipo de democracia donde el ciudadano pasa a ser sujeto de política y no el objeto de política, y donde se va caminando hacia un tipo de democracia de participación popular y de construcción de ciudadanía. Digo, vamos caminando hacia. Es una construcción. No es algo que esté acabado en ninguno de nuestros países, y con la particularidad de que no hay un modelo único, sino que los diversos países de América Latina se van construyendo nuevos tipos de democracia, acordes a la idiosincrasia, acordes a la memoria, o sea, a la historia de cada uno de nuestros países, acuerdo a los anhelos y acuerdo a las posibilidades también. Esta construcción de nuevas democracias deja en el camino una cantidad de paradigmas que nos enseñaron, que nos metieron en la cabeza, y que hoy se plantea incluso la necesidad de comenzar un nuevo aprendizaje, a aprender a desaprender. O sea, es como si tuviéramos que resetear el chip, el disco duro de nuestras cabezas, de democratizar primero que todo, o liberar primero que todo los 1.200 centímetros cúbicos de nuestro cerebro, para después poder entender hacia dónde vamos y qué es lo que queremos hacer. Quizás también jamás en la historia de la humanidad han estado tan violentadas tanto la libertad individual como la soberanía de los estados, como consecuencia directa de una altísima concentración en el dominio de las comunicaciones y de los medios, que quedaron en pocas manos y en manos de grandes empresas, lo que significa una limitante tanto para la democracia como para las libertades individuales. Hace 4 décadas, para imponer un modelo político, económico y social, se apelaba a las Fuerzas Armadas, que en América Latina dejaron miles y miles de desaparecidos, torturados, muertos,
libertades obviamente cercenadas, generaciones perdidas, todo eso para imponer un modelo político, económico y social. Hoy no hace falta bayonetas. Hoy dominando los medios de comunicación social garantizan la imposición de modelos políticos, económicos y sociales y garantizan un bombardeo permanente en información, publicidad y entretenimientos o cultura de masas, y directamente en la sala de nuestras casas, en nuestros propios dormitorios. Nos repiten permanentemente un mismo mensaje, tanto en la información, como en la publicidad, como en las series de televisión, por ejemplo, y nos crean un imaginario colectivo que sirve justamente para seguir dominando a la ciudadanía, para seguir dominando a las grandes masas y para poder seguir imponiendo un modelo político, económico y social acuerdo a los intereses de los grandes grupos económicos. Los grandes medios comerciales de comunicación a nivel global y a nivel nacional ha quedado en manos de grandes empresas, son el mascarón de proa de la imposición ideológica de lo que es el neoliberalismo. O sea, ya, si hace 40 años necesitaban de Fuerzas Armadas, hoy ya las bayonetas no les sirven. Ahí en general el papel secundario la que pasaron los ejércitos de nuestros países, y hoy basta con tener dominado los medios de comunicación social para maquinar permanentemente, para bombardear todo el día con un mensaje único, con una imagen única, sobre acontecimientos que ni siquiera tenemos la capacidad de saber si existieron o no existieron. En general, lo que nos dan es una información que surge en el momento. Se ha puesto de moda la información en vivo y en directo, desde el año 1991, cuando un señor Peter Arne transmitió en vivo y en directo la Guerra del Golfo. Ustedes, muchos de ustedes, la mayoría de ustedes ni siquiera habían nacido todavía. Por primera vez vimos un acontecimiento histórico en vivo y en directo por televisión. El único problema que una década después nos enteramos que eso era todo falso, que esos fuegos artificiales que veíamos, el bombardeo a Bagdad por las fuerzas de Estados Unidos y sus aliados, fueron hechas en Hollywood, y que Bagdad no había sido destruido, y que las armas de destrucción masiva que tenía Saddam Hussein jamás existieron, y que todo fue un montaje para poder intervenir y quedarse con el petróleo iraquí. Desde ese momento del año 1991 empezamos a tener la posibilidad de ver en vivo y en directo informaciones que no tienen segundo día. La vemos y después desaparecieron, pero quedaron en nuestro imaginario. Las informaciones son transmitidas en vivo y en directo a 3.000 millones de personas en todo el mundo. Cuando Estados Unidos invade Somalia, las cadenas de televisión, que ya son las que hacen justamente el negocio de la transmisión de esta información, piden que los soldados salgan del mar con sus bayonetas a las 6 de la mañana porque el sol les va a dar el reflejo que los va a hacer aparecer como liberadores y demás, y son los que imponen el horario, el prime time de la televisión estadounidense para que eso lo vea la mayor cantidad de gente posible. Barrieron con Somalia. El segundo día no existió, nadie supo qué hicieron los soldados de Somalia, porque esa información no se dio jamás, y salvo algunas investigaciones que se realizaron después, sabemos que hicieron bolsa al país. Todas esas informaciones que recibimos, una noticia siempre tiene una causa, un presente y un efecto, y una contextualización. Toda esa información nos la dan descontextualizada, y sirve generalmente para que nosotros no nos ocupemos o no tengamos la posibilidad de ocuparnos de los temas que realmente nos interesan. Durante 10 años nos estuvieron hablando de Chechenia, un país que nosotros, por lo menos yo, cuando iba a la escuela, al liceo y demás, no estaba en el mapa, pero que era muy grave porque era la forma que tenían las potencias occidentales en su lucha contra Rusia. Y nosotros no teníamos la menor idea de dónde quedaba Chechenia, pero era lo más importante que pasaba en el mundo. Mientras tanto, lo que pasaba en la esquina de nuestra casa jamás nos enterábamos. Los temas que tenían que ver con nuestras propias realidades jamás nos enterábamos. Y acá
yendo también algunas palabras iniciales de aquí, el problema es, uno de los problemas fundamentales, para que lo vaya anotando, es el problema de la agenda informativa. De nada sirve si tenemos medios nuevos y la agenda informativa la sigue imponiendo el enemigo. Si nosotros seguimos hablando sobre los temas que le interesan a ellos y no a nosotros, seguimos siguiendo la agenda que nos impone el enemigo. Utilizar agencias de noticias internacionales para cubrir las informaciones de América Latina es una traición a la región, porque simplemente reflejamos el punto de vista y los intereses de esas agencias internacionales. Tenemos medios nacionales en cada uno de los países al que podemos ir, pero por facilismo muchas veces obviamos eso y vamos a mirar las agencias internacionales. Abran cualquier diario de hoy de Quito y van a ver que las principales noticias de América Latina están tomadas en general de la agencia EFE o de la agencia Reuters o de la agencia DPA. Lo mismo pasa con las radios. Lo mismo pasa con los medios comunitarios. No estoy hablando solamente de los medios comunitarios en Ecuador, sino estoy hablando más sobre América Latina. Y es que la agenda la tomamos del enemigo. Nosotros agarramos el diario bandera de la derecha, de los grupos oligopólicos, leemos las informaciones, la agenda de informaciones que ellos nos dan, pero replicamos esas informaciones. Está equivocado, es mentira, es no sé qué, pero seguimos la agenda de ellos y dejamos de destacar los temas que tienen que ver con nuestras realidades, con nuestros propios intereses o con los intereses de nuestra gente. Y ahí va uno de los temas que vamos a tocar, que es el tema de pasar de una etapa de resistencia a una etapa de construcción. Es mucho más fácil la resistencia, ¿eh? Doy fe. El tema de los medios de comunicación social tiene relación directa con el futuro de nuestras democracias. Es imposible pensar en democracias plenas si no democratizamos tanto la comunicación y la información como los medios de comunicación. Hoy las dictaduras mediáticas pretenden suplantar a lo que fueron los gobiernos militares y los gobiernos de facto durante muchos años en nuestros países. Los latifundios mediáticos, estos conglomerados comerciales que tienen los grupos económicos, que tienen como mascarón de proa a los medios de comunicación, son hoy el poder mayor que hay en nuestros países, en varios de nuestros países. Durante 8 años, por ejemplo, Luis Ignacio Lula da Silva presidió un país pequeñito llamado Brasil y con todos los intentos que hizo no pudo derrocar, para decir de alguna forma, la tiranía de la Red O Globo, que sigue siendo el primer poder en Brasil, reconocido por el propio Lula. Pone ministros, saca ministros, pone la agenda política del país, hace la agenda política del país, son los que realmente mandan. En nuestras enseñanzas, son esas cosas que nos enseñaron a nosotros desde siempre, nos decían que en las democracias liberales los medios de comunicación, la prensa, era el cuarto poder, detrás de los 3 poderes del Estado, que era el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, y la prensa pasaba a ser como un poder fiscalizador de los 3 poderes. Bueno, señores, eso quizá estaba muy lindo en los libros, pero en los últimos años, desde la década de los 90 para acá, el primer poder en nuestros países, en la mayoría de nuestros países, son los medios de comunicación comerciales. Son los oligopolios y los monopolios mediáticos que hay en la mayoría de nuestros países latinoamericanos, que son los que realmente tienen el poder. La lucha contra el poder del oligopolio Clarín en la Argentina por parte de este gobierno, tarde pero al fin, parte de la necesidad de tomar la iniciativa. En Argentina se decía que ningún presidente resistía 3 tapas adversas, 3 portadas adversas de Clarín. Clarín no solamente es un diario, sino que tiene el 75% de los clientes de cable en la Argentina,
tiene varios canales de televisión, varias revistas, domina todo el espectro comunicacional y además marca la agenda y marca las pautas políticas dentro del país. Aún hoy, sancionada totalmente la Ley de Comunicación Audiovisual, recién se está poniendo a derecho, de lo cual se tiene que desprender de una cantidad de empresas, lo cual no quiere decir que pierda dinero, sino simplemente que tiene que cambiar de dueños para poder democratizar así la comunicación. Estas luchas contra los monopolios y los oligopolios mediáticos siguen siendo muy fuertes, todavía tampoco se ha logrado hacer una ley de medios en el Uruguay, aunque está un intento que está en el Senado ya. En Brasil, aparentemente por decreto presidencial, va a salir la concesión de unas señales de televisión digital para medios comunitarios en todo el país. Creo que son como 200 señales de televisión. Ojo, en Brasil hay 200 millones de habitantes, ¿no? Y sería un inicio a una etapa de democratización. Hay leyes para medios comunitarios, medios populares en Venezuela. Hay leyes que no se cumplen en Colombia. Pero en general el tema de los medios de comunicación es un tema fundamental para aquellos que creemos que la única forma de democratizar nuestra sociedad es empezando por democratizar los medios de comunicación social, democratizar el acceso a la palabra, terminar con la invisibilización de las grandes mayorías y garantizar ese derecho constitucional y humano que tenemos todos a ser informados, y garantizar esos derechos que además son derechos internacionales y además son derechos constitucionales en cada uno de nuestros países. En la teoría de la comunicación latinoamericana, brillante hasta los años 70, diría hasta el año 80, cuando se hace el informe McBride, obviamente no se podía tener en cuenta todos los avances tecnológicos que se han dado en los últimos 25 años o 30 años en el mundo. En el año 1985, hace 13, 15, 28 años, históricamente es una rayita, nos sorprendieron con la aparición o con la popularización de una cosa mágica que ya no existe casi, que se llamaba fax. Metíamos un papelito en el teléfono y salía por el otro lado y nunca supimos que era la magia que pasaba ahí y salía por el otro lado. Eso era magia. Atrás quedaba una cantidad de cosas que ustedes ni siquiera saben que existieron, por suerte, algunos veo que alguno puede ser que sepa, que eran las teletipos, la linotipía en plomo, y todas esas cosas quedaron de repente perimidas porque unos años después aparece ese prodigio que es la transmisión en un solo archivo del texto, del sonido y la imagen, que es la era digital. Y después aparecen estos bichitos, que lo único que les falta es hacer hamburguesas, pero que jamás hace 30 años nadie soñaba que con esto, de alguna forma, podría ser una herramienta también para la democratización de la comunicación. Una herramienta. La herramienta no democratiza, permite la democratización, ayuda. Como en aquel momento podía ayudar una teletipo, un telex o un diario gráfico, un mimeógrafo. Sí, ya sé, soy un viejo, sí. Ya me había dado cuenta, pero es simplemente para ubicarlos en el tiempo. No hace 30 años todavía todo esto. Hace 30 años surgía el fax, que era magia. Ya hoy no nos extraña que pase cualquier cosa en materia de comunicación. Estamos habituados a que los cambios sean progresivos. Maestro, buenos días.
El problema mayor que tenemos es que nuestras sociedades consumen a diario una cantidad de información que ni siquiera saben si es cierta o no es cierta. La clave es este sistema de instantaneidad que estábamos hablando, que nadie puede verificar y que en muchas ocasiones es una aviesa manipulación de laboratorios y estudios de cine o televisión. Hoy se habla mucho de poder económico, financiero, y el mascarón de proa de este poder económico y financiero son los medios de comunicación concentrados que nos imponen un mensaje único, hegemónico, imágenes únicas sobre algo que sucede. Y si ustedes leen los cabezales, los titulares de los principales diarios, van a ver que por alguna diferencia de palabra quizá haya, pero que los temas son iguales en todos lados. La agenda informativa nos viene impuesta desde afuera. Y quizás, porque somos muy vagos, no buscamos una agenda informativa que tenga que ver con nuestros propios intereses y que tenga que ver con nuestras propias realidades. Hoy los medios de comunicación comerciales, no sé si hoy solo, pero hoy sí se ve bien, juegan el papel para deformar la realidad en beneficio de sus intereses y fabricar una opinión pública favorable al sistema, sobre todo a los sistemas neoliberales, y de resistencia en nuestros países a los cambios estructurales de la sociedad que se está produciendo en estas nuevas democracias que estamos formando, construyendo en América Latina. Su misión obviamente no es solamente comercial, su misión es ideológica. Es mantener a los ciudadanos en su lugar dentro del sistema de explotación. Los grandes medios de comunicación, convertidos en negocio del libre mercado, son tolerantes con la mentira, la falacia, los mensajes, los montajes y los mensajes subliminales. Y seguimos defendiendo en esos medios la democracia formal. Esa democracia que era para votar cada 4 o 6 años, donde el pueblo no tenía ninguna participación, era objeto de políticas. Dice Eduardo Galeano, escritor uruguayo, para variar, decía que ya no se necesita que los fines justifiquen a los medios. Ahora son los medios de comunicación que justifican los fines. Hoy los medios de comunicación comerciales cartelizados actúan como partido político y se defienden con la muletilla de la defensa de la libertad de prensa, cuando en realidad solamente reivindican la impunidad de sus empresas y de los intereses imperiales. Quiero que esto no suene como quejido, lamento y demás. Durante muchos años, diría más de 500, hemos transitado en América Latina una etapa de resistencia. Hemos sido entrenados para resistir. Hemos resistido el colonialismo, hemos resistido dictaduras, hemos resistido y denunciado todo. Tenemos posgrados, PhDs en denunciología y en lamentos. Somos expertos en denunciar todo. El problema es que América Latina ha cambiado, o está cambiando. Y que no nos hemos dado cuenta que hemos pasado de la etapa de esa era de resistencia a una era de construcción. Y hoy le decía que es mucho más difícil, es mucho más fácil denunciar, sentarse y decir que todo está mal, de que nada sirve. Es muchísimo más fácil. Lo difícil es construir, es poner ladrillo con ladrillo, hombro con hombro. Lo difícil es crear una nueva comunicación. Lo difícil es rescatar los espacios públicos que fueron arrasados por la ola neoliberal de los últimos 30, 40 años. Lo difícil es crear una comunicación popular. Cuando hablo de comunicación popular, hablo de comunicación alternativa, comunitaria, independiente, con todos los adjetivos, epítetos que se le han puesto en distintos países durante distintos años.
una comunicación popular de calidad y alternativa realmente. Cuando decía que tenemos que resetear el disco duro, entre otras cosas nosotros nos enseñaron de que alternativo era sinónimo de marginal. O sea, nosotros nos daban la posibilidad de tener una pequeña radio, una pequeña televisora que podía escuchar mi abuela los domingos, podía ver la televisora, un pequeño medio gráfico en nuestra comunidad. Nos daban la posibilidad de tener pequeños nichos e incluso había ONG extranjeras que colaboraran para que eso funcionara. Colaboraran también para que esos pequeños medios murieran en ese propio nicho. Jamás permitieron que ningún medio alternativo, ningún medio comunitario, ningún medio popular pudiera masificar su mensaje, lograr llegar a una masa crítica mayor a través de una red de medios comunitarios o una red de medios populares. De eso le puede hablar más tarde José Ignacio López Vigil, que anda por ahí. Entonces, esta construcción llama también a la necesidad de nuevas teorías. En América Latina estamos caminando y en la praxis se están logrando muchas cosas, o algunas cosas, depende del país, pero no estamos acompañados por una nueva teoría de la comunicación. Seguimos anclando, teóricamente, la academia sigue anclada en los años 70. Y nuestros profesores universitarios siguen enseñando lo de los años 70 y repitiendo exactamente lo mismo. No estoy acusando a nadie, sino simplemente haciendo un paneo de lo que pasa en América Latina. Anualmente, las universidades se escupen miles y miles y miles de periodistas o comunicadores sociales sin tener idea en qué país viven, en qué continente viven, cuál es la función social del periodista o del comunicador. Ni siquiera saben cómo manejar las nuevas tecnologías, que son herramientas indispensables para poder mandar sus mensajes. Y salen a la calle con un título y si tienen un registro para conducir posiblemente puedan ser taximetristas. Entonces nosotros tampoco podemos pensar que construir una comunicación popular que sea realmente alternativa. Entonces acá justamente vamos al término alternativo. ¿Qué significa alternativo? Alternativo no puede ser sinónimo de marginal, sino que alternativo es justamente alternativo a ese mensaje hegemónico que nos está mandando, hacer algo diferente, alternativo, darle algo, una opción de escuchar algo diferente, una opinión diferente, construir medios que sean diferentes a los que hay y que tengan mensajes alternativos a ese mensaje hegemónico. Entonces, no podemos pensar que la construcción de estos medios alternativos, de estos medios populares, se puede hacer porque tenemos mucha voluntad. Generalmente los proyectos populares fracasan por un exceso de voluntarismo. Un exceso de voluntarismo que va muchas veces de la mano de la falta de capacitación y de profesionalización. Cuando hablamos de profesionalización no estamos hablando de remuneración, sino que estamos simplemente hablando de la necesidad de apoderarse de las herramientas, de saber el uso de las herramientas y tener la idea global de lo que es un medio de comunicación, que parte no solamente de tener un micrófono o una cámara y saber utilizar el micrófono y la cámara, sino que parte también de la necesidad de saber cómo se planifica un medio, cómo se gestiona un medio, y que el medio tiene no solamente que tener el financiamiento o la posibilidad de los recursos como para tener los fierros para salir el primer día. Hablamos de los fierros son los equipos, ¿no? En otras épocas los fierros eran otras cosas, pero estamos hablando de los equipos, tener los fierros como para poder salir al aire, sino que tenemos que también tener la idea de que la programación de hoy, a la programación de hoy sigue la de mañana, la de pasado mañana, y que tenemos que tener recursos no solamente para comprar los fierros, sino prever que tenemos que pagar la luz también. Tenemos que pagar a la gente que trabaja. O sea, todo eso es lo que es la planificación y gestión de los medios, que, cosa rara, no hay ninguna materia de las universidades, no hay ningún texto escrito sobre planificación y gestión de medios, cosa que me ha extrañado mucho, simplemente porque siempre se creyó en esta época neoliberal que el mercado era el que disponía eso,
Lo que sabemos que eso solamente era una forma de dejar que los medios fueran administrados por grandes empresas. Bueno, esa capacitación, esa necesidad de saber emplear, de saber manejar esas armas, esos fierros, que son nuestras armas para la lucha cultural y para la lucha ideológica, es imprescindible para poder tener medios de comunicación, sean populares, sean públicos e incluso comerciales, con un mensaje alternativo, diferente al mensaje hegemónico, contrahegemónico, contrainformativo, o sea, contra esas agendas informativas que nos imponen, pero para eso no se logra solamente con voluntarismo, sino que se logra con capacitación y profesionalización del comunicador popular. Yo creo que lo peor que tenemos en estos momentos es un exceso de verborragia, exceso de consignas y falta de tener claras las ideas, eso que decía al principio, que lo importante no es saber cómo poner una antena, sino saber para qué poner una antena. O sea, saber para qué queremos un medio de comunicación. Saber que estamos en una lucha cultural, una lucha ideológica. Ideológico quiere decir de ideas, no quiere decir nada más que de eso, de nuestras ideas, poder dar nuestras ideas, nuestras opiniones, dar la voz de nuestra gente. Durante más de 500 años, nuestras grandes mayorías fueron invisibilizadas, ninguneadas, y en los últimos 200 años fueron invisibilizadas y ninguneadas por los medios comerciales de comunicación. Les voy a dar un ejemplo de lo alternativo. En el año 2005, CNN en español cumplía 10 años, si no me equivoco. Durante 10 años, CNN en español nunca mostró un indio, nunca mostró un negro en América Latina. Y era el único informativo, digamos, global que se daba de América Latina. Lo que aparecían siempre eran empresarios, señores banqueros, presidentes, gente que tenía que ver con el negocio de la democracia. En el año 2005 aparece Telesur. Telesur fue, creo que uno de los hitos más grandes dentro de la comunicación en América Latina, porque marca justamente el valor de lo que es lo alternativo. Como Telesur comenzó a transmitir imágenes de la realidad, CNN se vio obligado por primera vez en su historia a transmitir la asunción, o sea, la ceremonia de asunción, la ceremonia indígena de asunción de Evo Morales a la magistratura, a la primera magistratura. Desde ahí no pudo ocultar más lo que pasaba en América Latina y tuvo que transmitir muchas cosas que antes no lo hubiera transmitido, como por ejemplo un poquito más de intento fue el golpe de Estado en Honduras, donde incluso se nutrió de las imágenes que daba Telesur para dar su propio speech después. Pero la posibilidad de tener un mensaje alternativo al mensaje hegemónico hace que la verdad, o la posibilidad de lograr la verdad, llegue a los televidentes. Muchas veces se confunde lo que es un mensaje contrahegemónico. Un mensaje contrahegemónico no es decir negro a lo que ellos dicen blanco. Es simplemente mostrar la posibilidad de que hay distintas opiniones sobre un tema en un continente donde la bandera es la pluralidad y es la diversidad. Somos pueblos diversos, con una diversidad étnica y cultural asombrosa, y somos pueblos donde la pluralidad de opiniones hace justamente a que el consenso no sea solamente entre las élites, sino que también sea con el pueblo. Eso es lo que nosotros hemos marginado de nuestra comunicación popular porque hemos copiado los formatos de la comunicación hegemónica. Entonces ya tenemos dos temas, formación de agenda y formatos. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con Telesur? Y esto lo asumo yo como opinión o análisis personal. Al abandonar la idea de que se puede hacer una televisión diferente
con formatos diferentes, con criterios diferentes, va a la copia de los formatos de la televisión estadounidense. Con eso que creen muchos de que en la televisión está todo inventado, lo único que hay que hacer es copiar. Al copiar estamos siendo nuevamente colonizados que aplauden al colonizador. Y es uno de los problemas mayores. La insistencia, ahí cuando leías al principio, la insistencia sobre un tema que para mí es fundamental, que sobre eso se basa la creación de Telesur, por ejemplo, es la necesidad de vernos con nuestros propios ojos. Durante más de 200 años nos vimos con ojos extranjeros. Incluso creíamos necesario lograr que estuvieran de acuerdo con nosotros en Londres, París, Nueva York, cualquier lugar menos nuestra gente. Nos miramos al espejo y no nos reconocíamos. La publicidad nos decía todos los días que éramos altos, rubios y de ojos celestes. Yo me miré varias veces al espejo y no veía eso. Pero es cierto, somos altos, rubios y de ojos celestes. Pero también somos indios, zambos, mulatos, negros, esa diversidad cultural y étnica que la televisión no nos mostraba. Y en esa diversidad está nuestra fuerza. Y esa gente estuvo marginada y afónica y sin voz durante más de 200 años. Entonces hoy aparecen nuevos actores en estas nuevas democracias, que son todos esos marginados durante 500 años de opresión colonial, de opresión por las élites de nuestros países, que reclaman su derecho a tener voz y a tener imagen. Y lo que tiene que garantizar el Estado es justamente que se democratice la palabra y que se democratice la imagen. Para eso hay algo fundamental, que es la recuperación del espacio público. Durante la dictadura o la imposición del modelo neoliberal en América Latina, con lo primero que arrasaron los gobiernos fue con las radios nacionales, las televisoras nacionales y todos los espacios públicos de información que había. Si no las clausuraron, las privatizaron, simplemente dejaron que se fueran muriendo y se convirtieran en elefantes blancos, con fierros que ya no servían para nada, con maquinaria y con gente que tampoco servía para nada en esos momentos porque se dedicaban a subsistir nada más. Si no me equivoco, el día que asumió Rafael Correa, ahí se dieron cuenta que no había ni una radio nacional ni una televisora nacional en Ecuador. Más o menos. Bueno, algo similar pasaba en casi todos nuestros países. Una de las grandes conquistas de estas nuevas democracias es haber recuperado el espacio público. El espacio público es el espacio de todos, es el espacio del Estado. Muchas veces tenemos la confusión, también la tienen algunos gobernantes, de lo que es el Estado, lo que es el gobierno y lo que es el partido. Muchas veces se confunden, se mezclan y ahí se arman los líos, pero se pierden en sí. Entonces, el espacio público que tenemos es el espacio de todos, el espacio del Estado, el espacio que tenemos que preservar, el espacio que tenemos que alentar junto con las organizaciones sociales, junto con las universidades, junto con todo aquello que hace al quehacer nacional. Es el espacio público. Y la recuperación del espacio público es un paso gigante en la democratización de la comunicación y la información. Creo que muchas veces lo pasamos por alto, como si fuera algo que es de cajón, tiene que ser, sí, es de cajón, está dentro de todos los lineamientos democráticos, pero realmente durante más de 40 años nuestro espacio público fue ocupado por las empresas, muchas veces transnacionales, ni siquiera nacionales, fue ocupado por mensajes foráneos, fue ocupado por los altos rubios y de ojos celestes, que exhibieron justamente ese espacio público para ningunear a las grandes mayorías, a esa diversidad cultural y ética, a esa pluralidad de opiniones que son nuestras sociedades. La ciudadanización es fundamental y la ciudadanización pasa por el respeto del ciudadano. Y la creación de ciudadanía tiene mucho que ver con esa necesidad de espacio público, de
respetar las tres patas que son la información, la formación y la recreación. Cuando una de esas patas cojea, empezamos mal. Los espacios públicos son los espacios ideales para formación de ciudadanía, para empoderamiento de la gente. Y cuando hablo de empoderamiento no es salir con los fierros a la calle, los otros fierros a la calle, sino hablo simplemente de esa lucha para que todos los ciudadanos tengamos los mismos derechos, el derecho a la nutrición, el derecho a la salud, el derecho a la enseñanza pública gratuita y laica, que muchos de nuestros países fueron cercenados durante los años de dictadura, los años de imposición de modelos neoliberales. Construcción significa cambiar paradigmas, significa reinventarnos, sugiere procesos, sugiere avances, sugiere retrocesos, sugiere reventarse muchas veces la cabeza contra las paredes. Si vamos un poquito más allá, va a salir algún académico a decirnos de que no se puede avanzar en la ciudadanización si no comenzamos por una reforma estructural de nuestra educación. Creo que también es cierto, yo creo que se puede iniciar igualmente el proceso de ciudadanización, porque si siempre esperamos a algo previo, nunca nos ponemos a trabajar, nunca empezamos. Y esa es una forma también de sabotear las posibilidades de construcción. Quizá no haya cambiar el modelo de educación solamente, sino que haya cambiar también los educadores, que están hechos a imagen y semejanza de ese modelo viejo. Yo voy a lanzar en los últimos 5 minutos porque el censor me tiene así, ¿no? Tenés 5 minutos y se terminó. Quiere pasar la pauta. Ahora vamos a comerciales. No, perdón. Decía que uno, o sea, vamos a puntualizar las provocaciones para dejar aquí después el debate. Uno de los graves problemas que enfrentamos en América Latina es que la academia no ha acompañado con nuevas teorías la praxis comunicacional. A nosotros todavía nos siguen diciendo que el periodismo es objetivo, neutral e imparcial. Todos lo han escuchado, ¿no? Bueno, es una gran patraña, señores. Todo medio de comunicación, sea comercial, público, estatal, popular, comunitario, alternativo, póngale el adjetivo que quiera, tiene una línea editorial de donde parte, tiene una misión. Cuando yo preguntaba ¿para qué queremos un medio de comunicación? Bueno, justamente esa es la línea editorial, la misión. Nosotros tenemos un medio de comunicación para defender los derechos humanos o para defender el cultivo de la coca, para lo que sea, pero tenemos una línea editorial y seguimos esa línea editorial. Y el enfoque que hacemos nosotros de los temas es de acuerdo a nuestra línea editorial. Y las fuentes que buscamos para acompañar o para basar nuestros temas es basado en nuestra línea editorial. Lo cual no quiere decir que no podamos tener equilibrio informativo, no demos pluralidad de opiniones, que sería justamente lo democrático, y demás. Lo que es totalmente inmoral es disfrazarse o trasvestirse de objetivo para imponer sus propios intereses en la línea editorial que tiene que ver con sus intereses comerciales o con sus intereses políticos. No existe la imparcialidad porque partimos de una línea editorial. No hay ningún medio que no tenga una línea editorial. Por eso decía que no solamente tenemos que tener una nueva teoría de comunicación, sino además tenemos que revisar esos viejos paradigmas que nos han metido en la cabeza y que nosotros repetimos automáticamente. No, pero tú no fuiste objetivo. No, yo nunca voy a ser objetivo. Lo que sí puedo ser serio. No existe la verdad absoluta. Lo que sí podemos ser equilibrados, podemos ser muy transparentes, o debemos ser muy transparentes. Esa es una de las provocaciones, sigo. La necesidad o la posibilidad de crear
nuevos canales de televisión, de crear nuevas radios, pasa ineludiblemente por grandes fábricas de contenidos. No estoy hablando de poner un edificio y fabricar contenidos, sino una recolección horizontal de contenidos y de fabricación de contenidos que tengan que ver con nuestra idiosincrasia, nuestro pasado, nuestras tradiciones, nuestra gente, nuestra diversidad cultural, étnica y política, y que lo podemos compartir. Y esa sí es una función que debiera ser fomentada por el Estado. Por un Estado que se ha jugado con una ley de democratización de la comunicación, hablo de este y otros estados de América Latina, y que sí, al tener la voluntad política, la decisión política de avanzar en este terreno de la democratización de la comunicación y de los medios, tiene también la obligación moral de fomentar y facilitar la aparición de nuevos medios y sobre todo fomentar y buscar la forma de crear bancos de contenidos que puedan ser socializados y utilizados por los distintos medios de comunicación. Muchas veces hemos oído a muchos de nuestros comunicadores exigir que el Estado les financiara una radio o una televisora. Mi primo tiene una carpintería y el Estado no le da nada. ¿Por qué el Estado me tiene que dar el dinero para poner una radioemisora o una televisora? Pero sí tiene la obligación moral de fomentar con créditos blandos, fomentar con equipamiento, fomentar con capacitación, fomentar con una cantidad de medidas que se puede tomar desde el poder para que sea realidad y no sea solamente letra escrita la democratización de la comunicación. Y acá cerramos.